decidimos parar. Solamente teníamos dos soluciones, o la ligadura de trompas o la vasectomía. Y me hice la vasectomía. Ahora estamos tranquilos, porque el sexo es una cosa y los hijos son otra. Ejerce tu derecho a tener los hijos que desees y... Perdonad. Sois unos idiotas decadentes. Vamos, no nos reíamos de ti. Sí que os reíais. Os reís de todo. Creéis que la política es cosa de risa. Sabes que eres maravillosa. Quiero vivir lo más posible. Pero no escribirás otra novela. Barbara Streisand y Patrick O'Neill junto a Robert Redford en esta película de 1973, dirigida por Sidney Pollack y ganadora de 2 Oscar. Una chica universitaria unida a un joven muy aficionado a las mujeres. ¿Será posible la paz en esta pareja? Tal como éramos, noche del martes en la primera cadena. Todos los años, la reina entra en solemne procesión en el Palacio de Westminster. Va a tener lugar la apertura oficial del Parlamento. Delante de ella desfilan los antiguos símbolos de la monarquía, el birrete del mantenimiento y la espada del Estado. Sobre su cabeza lleva la corona imperial. The Imperial State Crown. Anyone who's been to the Jewel House at the Tower of London will know there are several crowns to be seen there, but only 2 of them are actually used. The St. Edward's crown and this one, known as the Imperial State Crown. It's normally kept at the Tower, but I have it here at Buckingham Palace because I wore it this morning at the state opening of Parliament. The crown as you see it now was made for Queen Victoria in 1838, but many of the individual stones have a much longer history. The oldest is probably this sapphire, which is said to have been worn as a ring by Edward the Confessor nearly 1,000 years ago. The pearls are said to have belonged to the first Queen Elizabeth. The story goes that this strangely shaped ruby was given to the Black Prince after a battle in Spain in 1367. I always like to think of it being worn by Henry V during the Battle of Agincourt. It's difficult to be absolutely certain about some of the other stones, because after the execution of Charles I, Cromwell had the crown jewels broken up and sold. The Black Prince's ruby, for instance, was sold for £4, but it was returned to the crown after the restoration of Charles II. Most of the bigger stones have had adventures. According to tradition, this huge sapphire at the back was carried off in his pocket by James II as he went into exile in 1688. It was over 130 years before it was restored to the crown. This great diamond is a more recent addition.
The first star of Africa is even bigger and is in the scepter. Both of them are parts of an immense diamond which was found quite by chance by the manager of a mine in South Africa in 1905. Apparently, he just dug it out of the rock face with his walking stick. This is a model which shows you what it looked like. The whole Cullinan diamond, as it came to be known, was given to my great-grandfather, King Edward VII, on his birthday. The Dutch jeweler, who had to split it before it could be polished, was so overcome by the responsibility that he fainted as he struck the blow. But he did it perfectly. There are two smaller pieces which my grandmother always referred to as the chips. This crown is worn at openings of Parliament and after a coronation. The other one, the St. Edward's crown, is only worn once, at the moment of crowning. Patrimonio real. Historia de las edificaciones y colecciones reales. Los reyes medievales. Cuando se entra en uno de los palacios reales, ya sea como turista en Windsor, Holyrood o Sandringham, como visitante de cualquiera de las 12 colecciones especializadas, o como diplomático para asistir a una recepción en el Palacio de Buckingham, se entra en un edificio que es memorable por derecho propio y en el que se puede contemplar una colección incomparable y gigantesca de obras de arte, así como objetos preciosos de todo tipo. Rubens, Tiziano, Rembrandt, Van Dyck. Hay más de 700 obras de Leonardo da Vinci. Pero no solo pintura, también relojes, muebles, colecciones de sellos, instrumentos científicos, manuscritos, carruajes, porcelana. Los objetos y cuadros que forman esta vasta colección se trasladan de vez en cuando. Van de un sitio a otro, de lugares privados a lugares públicos. Se envían como préstamo a exposiciones en todas partes del mundo. Muchos de los palacios en los que se conserva esta colección siguen utilizándose, ya sea para vivir o para todo tipo de acontecimientos y recepciones. No se han convertido en algo frío y fosilizado como un museo. La colección es un tesoro que pretende enriquecer la nación y la corona, y que ésta conserva como obligación de la monarquía. Well, I think it's one of the very special pictures in the collection, this. And it's quite interesting. I mean, you know, when you think Charles I had his children painted, and there is Charles II, and also James II, the two kings. And then the other daughter was the mother of William of Orange. That I think was Anne. And she was called Anne. I'm telling you, the family names don't change very much, because there was Mary and Elizabeth and Anne.
We redecorated this. And this is one really rather nice. I think it's a nice room. And this is this rather splendid game. La colección real de muebles, accesorios y cuadros se remonta desde la Edad Media hasta nuestros días. Pero la Edad Media no fue una época de coleccionismo, sino de afán constructor. Nuestra historia comienza con las construcciones medievales y con el edificio real más antiguo que todavía se utiliza, la Torre de Londres. La parte central, la Torre Blanca, se construyó para atemorizar y sojuzgar a los prisioneros de Guillermo el Conquistador. Su mayor parte está realizada con un tipo de piedra que se hizo traer al país desde Normandía. Las paredes tienen 27 metros de alto por 4,5 de grueso. Era un edificio enorme en su tiempo. Utilizada como vivienda y como fortaleza, se habitó durante cientos de años. En su centro, Guillermo colocó esta majestuosa capilla, una de las iglesias normandas más perfectas que se conservan en este país. Los reyes medievales eran también legisladores. Su misión no era solamente reinar, sino gobernar. Y esta Torre Blanca es en sí misma una muestra de sus dos responsabilidades principales. Primero, el rey tenía que defender el reino y mantener la paz. De ahí el puño de la armadura, el castillo, la torre. Y segundo, el deber bajo juramento de un rey medieval era defender a la Iglesia. Un deber enaltecido y resaltado en su juramento de coronación por designio divino. Ni todas las olas del mar embravecido podrán borrar el bálsamo con el que se ha ungido a un rey. La tercera parcela de los deberes de un rey era, por supuesto, la ley. Todas estas funciones se reflejan en los edificios que levantaban y que se conservan aún en nuestros días. Los reyes medievales eran pródigos constructores. Simbolizados en este antiguo manuscrito que perteneció a la colección real y ahora se conserva en el Museo Británico, aparecen los 4 primeros reyes normandos, cada uno con una iglesia en la mano. Guillermo fue un hombre piadoso, pero por encima de todo fue un administrador decidido y poderoso. Estos son los 2 volúmenes originales del libro Domesday, publicado bajo sus instrucciones en 1080. Fue una empresa fabulosa. Describe todas las posesiones territoriales de su nuevo reinado. Nunca se volvió a hacer algo parecido hasta 800 años después. Aquí está el condado de Essex y los poblados de Sunbury, Shepperton, Greenford, Hanwell y Cowley. El rey tomó más del 80% del territorio nacional, lo parceló y repartió entre sus seguidores. Aquí están los lores normandos de Suffolk, empezando por el mismo rey. La Inglaterra que había conquistado era un país de campesinos y pequeños granjeros.
de acuerdo con los manuscritos reales. Según las crónicas anglosajonas de la época, se quejaban amargamente de la opresión y la avaricia del rey. Aproximadamente la tercera parte del país era bosque, y Guillermo lo aumentó apropiándose de una zona enorme del sur, destruyendo granjas y casas de campo para crear zonas de caza. Este es el Bosque Nuevo. Los reyes medievales estaban obsesionados con la caza, una especie de eco de la guerra, y protegían sus derechos de caza con gran decisión. Por una de esas ironías de la historia, esta obsesión que creaba leyes de protección de los ciervos a expensas del pueblo, que tanto se quejaba de ello entonces, tenemos en herencia los parques reales. El mismo Windsor fue explotado en principio por el rey como zona de caza. Luego, durante más de 150 años, a partir de 1066, ningún rey de Inglaterra nacería aquí. El corazón de su reino no estaba en Inglaterra, sino en Francia. Regían un imperio que iba desde Escocia hasta los Pirineos. Eran mucho más poderosos que los reyes de Francia y sus señores feudales, con los que estaban continuamente en guerra. Construyeron inmensos castillos para proteger sus tierras y albergar a sus caballeros. Este, en Chinon, domina la ciudad desde la base de la colina y fue el favorito de Enrique II, el más importante de los primeros reyes. Era un hombre especialmente vivaz y enérgico. La posición central de esta fortaleza le permitía hacer frecuentes e inesperados viajes a través de sus gobiernos. Estaba aquí y allí y en todas partes, cruzando y volviendo a cruzar el canal, siempre en movimiento. Tenía fama, además, de no sentarse ni antes ni después de las cenas, aunque hubiera estado viajando a caballo durante todo el día. Siempre estaba dando vueltas. Era fuerte y con aspecto de barril, lleno de energía. Su pobre séquito no tenía otra alternativa que permanecer de pie hasta que se les permitía partir y se iban tambaleando a sus lechos completamente rendidos. Fue sin duda en una de estas ocasiones cuando pronunció su famosa frase: ¿quién me quitará de encima a este cura turbulento? Era solo impaciencia, pero dio lugar al asesinato y martirio de Becket. El hijo de Enrique II fue Ricardo Corazón de León, el rey de las cruzadas, y sin duda aportó su experiencia personal sobre castillos y fortalezas de la Edad Media para la realización del diseño de este otro castillo en Gaillard.